Saludos y bienvenidos de vuelta a F4 Milestones de Countdown. Hoy, en nuestro sexto episodio de esta temporada 2025, tengo una invitada muy especial, Gemma Carrió, que tiene un background, creo, bastante único en el mundo del motor, así que vamos a hablar de bastantes temas. Ante todo, Gemma, muchas gracias por acompañarnos. Me hace mucha ilusión que vengas porque creo que tienes muchas cosas que contar que quizás se alejan bastante de lo que hemos podido hablar esta temporada. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Ante todo, el mundo del motor sabemos que tiene 1000 historias, 1000 caminos de entrada y otros 1000 de salida. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cómo nace todo esto? ¿Tu primer recuerdo del motor, por ejemplo, de dónde viene? Bueno, mi primer recuerdo del motor viene de muy pequeñita. La verdad es que bueno, lo llevo de ADN familiar por parte de padre y como hijas, pues bueno, ya desde muy pequeñas pues ya estábamos en las carreteras y entonces pues es algo que ya he vivido y he visto ya desde muy pequeñita. Bueno, pues entonces yo al final, no sé, me definiría como una apasionada dentro del mundo del motor, el motor que suena, el motor que vibra, que hace ruido. Y soy alguien pues, que cree en el futuro de este deporte y del automovilismo, o sea, transformación a tope, nuevas profesiones, nuevas formas de competir, nuevos combustibles, nuevos formatos de conducción. Es un abanico de posibilidades espectacular, ¿no? Y bueno, y soy alguien pues, que en un momento dado, pues, conjuntamente con un equipo, al igual que Neus, pues nuestra idea es dar visibilidad a todo aquello que se pueda ver que se estamos haciendo para abrir nuevas posibilidades y oportunidades dentro del automovilismo. Porque al final, en muchos sentidos, el automovilismo ha vivido de esto, de reinventarse, de ir siempre hacia adelante, de mirar hacia atrás lo justo. Te pregunto primero por tus primeras memorias, recuerdos, maneras de entrar en el motor mentalmente, porque creo que es muy importante y creo que es algo en lo que vosotras trabajáis muy bien, que es el normalizar algo que debería ser normal. Y es que las mujeres o las niñas, en este caso, también se puede levantar un día por la mañana y ver un cochecito y decir, oye, pues me gusta más esto que una muñeca o que una pelota o que lo que sea. Y creo que era importante arrancar con este detalle. Has mencionado a Neus Santamaría, con quien tuvimos también la posibilidad de hablar a principios de este año. Y aprovechando esto, quiero que me cuentes, para aquella gente que igual nos esté viendo que no te conozca, pues quién es Gemma Carrió y sobre todo, pues luego hablaremos también de ese proyecto de Dona Gas que algunos se acordarán de cuando lo hablamos con Neus, pero que seguro que podemos enfocarlo por otro lado contigo. Perfecto. Bueno, como os decía, al final lo que me mueve es la pasión, me viene por ADN familiar. En mi casa al final es el run run que hemos oído y sentido desde muy pequeñitos y pequeñitas, y al final pues lo bonito es que consigues conectar tu pasión con tu profesión, y a día de hoy yo te diría que no puedo vivir sin el motor. A partir de aquí, pues un día, a finales de 2022, Neus Santamaría me invitó al circuit de Barcelona, que vamos a hacer una conferencia, vamos a presentar un proyecto que se llama Dona Gas y Dar Gas, tiene el doble sentido. Y ven a escuchar, que oirás historias. Entonces, bueno, fui ahí como espectadora. Cuando entré, wow, oía pues explicar historias de chicas que ya estaban trabajando, pues como comisarias, como pilotos, como directoras de carreras, y la verdad es que pensé, wow, tenemos que contagiar, tenemos que mover, tenemos que hacer. Y a partir de aquí, pues dijimos, pues empezamos. Lo comentamos con la Federación Catalana de Automovilismo, que es quien nos da más gran apoyo, con el propio circuito, con el RAC, con escuderías, con equipos y un montonazo de voluntarios, y empezamos a caminar. Y como tú dices, Alex, al final teníamos muy claro que la esencia del proyecto no era reivindicar, era construir desde la normalidad. Y así empezamos. Y así seguimos dando gas. ¿Y cuál es esa? Hablas de esa normalidad, que al final es algo de lo que hemos hablado, lo hemos hablado aquí en cámara, lo hemos hablado fuera de cámara, lo hablamos también con Neus.
pero seguro que hay alguna motivación más, porque al final, vamos a decir, la normalidad la podemos construir y la construimos todos desde cero y sin proyectos. Cuando hay un proyecto más institucionalizado, seguro que hay más objetivos en mente. ¿Qué es lo que realmente se busca desde ese proyecto Donagas? A ver, yo te diría, o sea, sí que hay una necesidad, no nos faltan chicas, pero había una oportunidad. Y entonces yo creo que esta fue, ¿no?, el objetivo y la motivación del proyecto. Entonces yo creo que no solo trabajamos para el número, o sea, no trabajamos solo para incrementar más chicas, más mujeres, más niñas dentro del mundo, sí, pero vamos más allá. Y entonces lo planteábamos como un proyecto transversal de gestión del talento, porque el talento no tiene género. Entonces, del programa Donagas, que bueno, sí, que es después ya te lo resumo un poco, ¿no? Hemos pasado a un proyecto un poco más global que le llamamos promoción del talento, donde lo importante no es el género, sino es el talento. Y el talento pues no tiene género. Y me puedo imaginar, como en todos los proyectos del mundo, que os habréis encontrado pues dificultades, algunas más logísticas, otras más pues de igual de dificultad a la hora de encontrar unas ayudas, etcétera. ¿Cuál puede ser quizás las dificultades las más importantes, las que te han quedado marcadas en la cabeza? Bueno, las dificultades al final, como cualquier proyecto rompedor de cambio, al final tú estás intentando construir algo sobre algo que ya está funcionando. Entonces hay una resistencia natural al cambio. Estamos hablando de un sector con carácter duro, masculino, donde entran un conjunto de mujeres que intentan revolucionar el cómo se están haciendo las cosas. Yo creo que al final es, bueno, lo podíamos tomar como un problema o ya decir, pues es un gran bloqueo, al final pues lo tomamos como un reto. Y al final, pues bueno, con la normalidad, insisto, ¿no?, y demostrando que nosotros estamos dentro del proyecto y estamos trabajando, pues ha sido pues, un camino de construir algo sobre algo que ya estaba funcionando. Pero me imagino que lo tenéis que pasar muy bien también. Hombre, yo creo que si no disfrutas lo probarás una vez o participarás una vez. Y entonces no seguirás seguramente, pero realmente para mí el ingrediente es saber disfrutar de aquello que hagas, sea una vocación o sea una profesión. Te iba a decir, mira, me has hecho pensar, pero te iba a decir, el motor es muy así, pero no, creo que todo en la vida tiende a ser así. Si algo no te gusta, tiene una vida muy corta. Si no te hace temblar el corazón o las piernas, realmente quedará seguramente en algo concreto en un momento, pero será difícil que continúes, ¿no?, o que te enganche. Claro. Y además, hablar de dificultades está muy bien, de acuerdo, pero seguro que desde el otro lado, seguro que hay algún momento, de vez en cuando, que estarás pensando en todo lo que viene por delante y aunque decimos siempre hay que mirar hacia adelante, seguro que en algún momento dirás, hombre, esto hay que seguir adelante porque mirando atrás me acuerdo de esto que hicimos o aquello que hicimos, aquello que conseguimos, que me hace sentir orgullosa. ¿De qué te sientes más orgullosa realmente? ¿O algún momento concreto? Ya sé que podemos hablar en términos generales y en términos concretos. Ahí ya, cosa tuya. Yo te diría momento, o sea, es momentos. La mirada de un niño o de una niña que los ojos le brillan, cuando acaban de hacer una actividad y les preguntas ¿qué sensación? Y ellos te contestan pues lo he pasado fenomenal, o hacer una conferencia o estar con unos chicos de un instituto y decir ostras, yo no sabía que podía llegar al automóvil de esta manera, ¿no? Ojalá hubiera tenido yo en mi instituto algo así, ¿eh? Vale, esta semana hemos estado en el Rally de Tárrega con 8 chicos y sus profesores para que aprendieran o que vieran lo que se hacen las verificaciones técnicas. Y tú sabes lo que es un adolescente que casi ni habla y que de golpe se te tira encima y te hace un abrazo diciendo gracias por hacerme descubrir las posibilidades que tengo dentro de, ¿no? O sea, que hay momentos que te hacen sentir orgulloso un montonazo, ¿no?
Y una cosa curiosa que también me quedé, hicimos una jornada muy bonita en la Casa SEAT de mujeres pioneras. Invitamos a chicas, bueno, mujeres, y al final, ostras, dices, nosotras somos unas afortunadas, porque las que rompieron son mujeres que ya eran mecánicas y corrían hace más de 120 años, ¿no? Y entonces, wow, qué orgullo, ¿no? Tenemos que seguir haciendo lo que ellas de alguna forma abrieron esa oportunidad, ¿no? Yo en tiempos recientes, por otros temas laborales, he tenido la posibilidad de repasar mucho, en este caso, el trabajo de una piloto de los años 70, Lela Lombardi, italiana. Vale. Y recuerdo pues, ver esas entrevistas, ¿no?, que le hacían, y la mitad de las entrevistas me hacían sentir físicamente incómodo. Porque aunque había preguntas que se notaba que no iban con mala intención, eran preguntas en un marco muy concreto, ¿no? Y un poco lo que tú dices, ver a una piloto que ya es piloto y que cuando le preguntan dice, bueno, yo es que no soy hombre o mujer, soy piloto. Sí, sí. Pero claro, son preguntas en un marco de, bueno, ¿y usted se siente como una muñequita en un mundo de hombres? Y claro, aquello... te van llevando a... Claro, lleva a donde lo lleva, ¿no? Estamos hablando de hace 50 años, pero... Sí. Y yo creo que al final, como tú dices, Gemma, evidentemente la lucha sigue, pero comparado con lo que había, pues eso, hace 50 años, creo que sí que es cierto que todos somos unos privilegiados. Sí. Las chicas o mujeres, por tener esa posibilidad, quizás un camino más fácil o menos difícil, vamos a decir, para entrar. Y los hombres, por tener esa posibilidad también de no bloquear la mitad, ese 50% del talento, que tan a menudo, hasta hace muy poco, parecía que no existía. Sí, sí. Y en ese sentido, pues creo que todos tenemos que estar muy contentos con ello. Por eso nosotras ahora de alguna forma hablamos de promoción del talento. Ellos y ellas, nosotros, y pues, al final es un trabajo en equipo, ¿no? ¿Y objetivos para el futuro? Me da igual a corto, medio plazo, largo plazo, sueños que tengas. Que al final es, la palabra suena muy, pero es seguir contagiando, yo creo que es vital, seguir construyendo. Y tenemos al final dentro del programa, ¿no? O sea, se definiría como captar, formar y acompañar. Pues en este último capítulo es el que este año intentamos hacer más hincapié. Acompañar para dar continuidad. Hacemos muchas cosas, abrimos muchas cosas, y yo creo que lo importante es que les ayudemos de alguna forma, pues en la medida que se pueda. Pues quien quiera de alguna forma ser piloto, pues a intentar darle pues visibilidad. Quien quiera ser un comisario o una comisaria, pues darle el camino. A quien quiera ser un oficial. Entonces, buscar formas de acompañarles a través de la formación, del coaching, del reciclaje, para que puedan dar continuidad a lo que de alguna forma puede ser una vocación, un deporte o una profesión. Cada uno con... Ahora, por ejemplo, es el segundo año de la Escuela Catalana de Karting, que hacemos con la Federación Catalana de Automovilismo, con niños y niñas de 8 hasta 13 añitos, que por cierto, las inscripciones están abiertas, lo haremos en el circuito de Osona, y la verdad es que es una iniciativa súper chula para niños y niñas con cars de competición pequeñitos. Una madre me decía ayer, ostras, que me da miedo apuntar a mi hijo, claro, es que es mi bebito. Entonces le decía, no se preocupe, porque al final es un tema de habilidad, no de velocidad a estos niveles. Estamos pensando en campeonatos de iniciación para chicos y chicas que empiecen a lo mejor con sus coches de serie. Estamos haciendo cada vez más jornadas con institutos para que aprendan lo que hay detrás. El otro día mirábamos con estos chicos y hay más de un centenar de profesiones asociados directa o indirectamente con el motor. ¿Vale? O sea, que hay hay cantidad de cosas. Hay, vamos, para cualquier gusto. Sí, porque la gente no conoce, a lo mejor conoce la cara de delante de este deporte, pero la parte de detrás, ingenieros, mecánicos, jefes de logística, prensa, contenidos, hay un montonazo, psicólogos, comisarios de pista, médicos, claro, es que es una barbaridad, ¿no? Y llevándomelo un poquito más a término internacional, porque hemos hablado de vuestro proyecto, que evidentemente es local, pero vuestro proyecto también nace en un marco, ¿no? Y en este marco, lo que hablábamos ahora, ¿no? De este momento en el que estamos viviendo, un 2025, pues en el que, como tú bien dices, hay que premiar y apoyar el talento, y esto hace que, pues,
hoy más que nunca tengamos mujeres presentes en el mundo del motor. Por ejemplo, una de las grandes historias de este año en el mundo del motor es que por primera vez en la historia de la Fórmula 1 tenemos a una ingeniera de pista, a Lara Miller, con Esteban Ocon. Por lo tanto, esto ya es otra historia más, otro pasito más. ¿Cómo has visto estos últimos años este cambio de paradigma? Bueno, lo has dicho tú, es cambio de paradigma y la verdad es que cada vez más en nuestras actividades o todo lo que estamos pensando lo pensamos en función de las que ya están y cada vez más tenemos más, o sea, tenemos más embajadoras, más inspiradoras, más referentes, por lo tanto las ideas y los proyectos vienen casi de su, ¿no? de su boca o de su trabajo. Nosotras es verdad que con Neus trabajamos mucho con el reflejo también, ¿no? de proyectos internacionales y de mujeres que están a nivel internacional pues haciendo, y las utilizamos mucho como referentes inspiradoras para. E incluso, pues, bueno, que supongo que Neus ya lo explicó en su momento, pues conseguimos que en la Fórmula 1 Academy, que se realizó aquí en el circuito de Barcelona, contratáramos a algunas de nuestras chicas del Donagas e invitáramos a casi todas las que estaban dentro de los programas para que vieran en directo lo que era y lo que significa la parte delante y detrás de la Fórmula 1 Academy. Y es bonito, ¿no?, el poder ver que de alguna forma a día de hoy ya podemos decir abiertamente que no hay ningún rol que esté demasiado lejos. En el pasado lo decíamos, ¿no? Había cosas que jamás hubiéramos visto que eran posibles y a día de hoy pilotos lo tenemos, directoras de equipo, directoras de prensa, de comunicación, ingenieras, mecánicas, directoras de carrera, comisarias, o sea, no hay nada que esté fuera del alcance. Yo creo que al final los límites, y lo digo desde mi perspectiva, nos lo ponemos nosotras o nosotros, o sea, los límites se los pone cada uno. Entonces, las oportunidades yo creo que son infinitas, porque hay un montonazo de cosas que hacer. Por lo tanto, el finito o infinito te lo pones tú, ¿no? Seas hombre o seas mujer, ¿no? Y ahora, y yo también, claro, hemos hablado de toda esta parte de este proyecto que tenéis con el Donagas, que por cierto tengo que decir, ya se lo dije a Neus también, pero me parece maravilloso que exista porque creo que estas cosas hay que hacerlas, por lo que decíamos, porque el mundo del motor es muy vocacional. Pero yo sé que si hablamos de vocaciones, también tengo que hablar del otro gran tema que a ti te concierne, que es la psicología, que es en lo que también controlas y de lo que también sabes. Un tema que quizás no todo el mundo y no siempre la gente es capaz de entender del todo por qué es importante. Sí. ¿Cuál es tu lectura? A ver, yo te diría, venimos al mundo de la competición o al mundo de este deporte. Venimos de un concepto de la psicología de ser un poco un yuyu, ¿no?, a pasar poquito a poco a una función respetada y necesitada. Es verdad que me estoy encontrando con los chicos y las chicas ya más jovencitos, cuando trabajo con ellos, el concepto de psicología y ayudarles, para ellos ya es como algo súper normal, ¿no? Al final somos como sus acompañantes de desarrollo. Es un tema que yo creo cada vez es menos tabú, porque el hablar de bloqueos, de miedos, de presión, ya no se ve tanto como una debilidad, sino como una fortaleza. ¿Vale? Eso te quería preguntar, porque esto, la pregunta tiene dos partes. Hace quizás 10, 15 años esto no era así. Y te preguntaría por qué, pero también te preguntaría el por qué crees que la gente a día de hoy le ha perdido tanto el miedo a esto, que es bueno en este caso, pero hace 15 años no era así. No, evidentemente. Venimos del oscurantismo, ¿no?, por decirlo así, pues lo que te decía, por el yuyo, el decir cómo voy a expresar, cómo me siento, cómo me veo, porque me van a juzgar, ¿no? A día de hoy no digo que no siga existiendo, y yo que me dedico al mundo de la psicología de empresa, hay mucha directiva que aún se esconde detrás de sus corazas por si alguien opina o por si alguien piensa que no lo hace bien, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un cambio y hemos pasado de un extremo al otro. O sea, el abrirse a tope. ¿Demasiado, crees?
Bueno, demasiado nunca es demasiado. O sea, te iba a preguntar, ¿existe un demasiado? Siempre que la persona a la que se lo estás contando o explicando sepa manejar el para qué gestionar estas emociones o esta forma que te lo explican, ¿no? Porque al final todo tiene su lado bueno y lado malo, ¿no? A lo mejor te aprovechas si esa persona se abre demasiado, ¿no? Por eso también es importante saber con quién y en qué momento abrirse y cómo abrirse, ¿no? Y entonces, hablando un poco en ese sentido vamos a llamarlo de una manera amable, del objetivo que pueda tener a la hora de abrirse. ¿Tú crees que en el caso de los deportistas, por ejemplo, ¿no? En el caso de los pilotos, que desde hace... se me ocurre, por ejemplo, el primer gran caso de piloto de carreras que siguió este camino, Romain Grosjean, que en su primera temporada completa en la Fórmula 1 pues tenía muchos problemas como de mucha ansiedad, muchos nervios, de querer hacer mucho, muy bien, demasiado pronto. Y tuvo que asentarse y decir, bueno, vamos a hablar con un psicólogo deportivo que me dirija un poco, ¿no? La pregunta es, ¿crees que los pilotos lo hacen porque están en un momento social en el que esto es normal y lo hacen por ellos mismos, por su propia salud mental? ¿O lo hacen más ya pensando en un resultado? Yo te diría, en competición, normalmente te requieren por un tema de rendimiento y resultados, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando le haces ver que detrás de ello necesitas, ¿no?, buscar ese equilibrio, esa salud mental, acaban viendo que si yo me cuido, yo me calmo, yo busco, ¿no?, esa salud mental, es más fácil que pueda llegar a tener mejores resultados, mejor rendimiento, ¿no? O sea, es un poco, vienen por, pero acaban por, ¿no? El famoso en inglés, el win-win, ¿no? El win-win, todo exacto. El mundo sale ganando Exacto. o sales ganando por partida doble. Exacto. ¿Y crees que los pilotos en ese sentido, cuando se dan cuenta de este detalle, cambian su enfoque a la hora de trabajar con el psicólogo que tengan? Sí. También, o sea, yo creo que hay que buscar momentos. O sea, para mí es muy importante el rol de un psicólogo, o como podría ser de un coach, es ayudarles tanto en el momento de lo que sería el entrenamiento como en el afrontamiento, ¿vale? O sea, trabajo bastante el previo, ¿no?, el cómo vas a prepararte para, pero también es muy importante el ayudarles en el afrontamiento, estar allí in situ, al igual que puede estar su equipo deportivo, su mecánico, su ingeniero, ¿vale?, su preparador físico, su nutricionista, pues es una figura que en el momento del afrontamiento, pues la verdad es que te das cuenta que puedes, ¿no?, de alguna forma, pues ayudarle a focalizarles en el momento. Y supongo que también a darles herramientas, porque... Sí. Claro, en el momento en que un piloto se baja del coche, puede estar allí, sí, pero en el coche va uno, sí, y lo que no vas a hacer, obviamente, es estar por ahí por la radio dando mensajes, ¿no? Oye, estate tranquilo, no. Entonces, ¿cómo se puede gestionar el darle a un piloto? Digo un piloto, pero en realidad se aplica a cualquier deportista, porque lo mismo un futbolista tampoco no puede estar en un pinganillo, sí, durante un partido. ¿Cómo se le puede enfocar el darle herramientas a un deportista para que en un momento de... Le voy a llamar crisis, no tiene por qué ser una crisis enorme, pero en un momento en el que te encuentras que no ha salido una cosa, has fallado un penalti, te has salido de pista, es igual. ¿Cómo se enfoca para que un piloto sepa qué tiene que hacer sin perder de vista? Yo te diría que para mí es básico, por eso la psicología. Yo creo que es importantísimo que ellos se autoconozcan, no que lo conozca, que se autoconozcan. Yo voy a poner, ¿no?, todas las herramientas para que tú te autoconozcas, conozcas tu potencial, tus fortalezas, tus alternativas, qué control mental tienes. Yo siempre les dibujo un iceberg, donde la parte que se ve es la parte, pues, de tus títulos, tu formación, ¿no?, hasta dónde has llegado. Pero la parte de abajo, que es la más profunda, donde están tus miedos, el qué dirán, la presión, en lo que estás dispuesto, tu sacrificio, es lo que yo le ayudo de alguna forma a ir subiendo para que el iceberg se vea y se conozca. Para mí un elemento es el autoconocimiento, para poder saber él en momentos de crisis, en momentos de éxito incluso, ¿no?, de saber perder y ganar, ¿no? Este sería un formato, ¿no?, el de autoconocerse. Y el otro es, para mí es vital, es saber trabajar con alternativas.
¿qué pasa si ganas, si pierdes, si quedas primero, si quedas quinto? O sea, el abrir ese abanico de posibilidades y qué pasa si, de alguna forma, ayuda mucho a controlar momentos de presión, de frustración. Para mí es importantísimo. Y en ese sentido tú ya sabes lo que es trabajar con pilotos, porque tú el año pasado, de hecho, en los FIA Motorsport Games, estuviste con la delegación española, con unos resultados además magníficos, con lo cual lo primero que te tengo que preguntar es, ¿orgullosa? Bueno, súper orgullosa. La verdad es que para mí fue una experiencia única el ser la única psicóloga, la primera psicóloga que entraba en la selección española representando a los 40 participantes que venían de la selección española, o sea, por lo tanto, un retazo, y la verdad es que fue una experiencia increíble, increíble. Desde el punto de vista profesional, ¿cómo fue trabajar con tantos deportistas tan diferentes? Porque evidentemente tú lo sabes mejor que yo, pero no es lo mismo trabajar con un chico que con una chica, no es lo mismo trabajar con pues, un deportista de 13 o 14 años que con uno de 18 o 19, o de 20 o de más, y por tanto pues ahí hay muchos perfiles muy distintos, pero es que además también hay digamos, vidas muy distintas, ¿no? Caminos vitales muy distintos que se han llevado a estar allí. Sí, sí. Es, como dices, al final es tratarlo como único. Que aquí es un poco del trabajo que también a veces tengo, ¿no? Ostras, claro, si tú eres psicóloga de tal, no podría ser psicóloga de otro piloto. No tiene que nada que ver, porque al final yo con quien trabajo es con la persona, o sea, con el profesional y con la persona que hay detrás. Y para mí es alguien único. Entonces, no tiene nada que ver. Yo voy a trabajar hoy contigo, mañana con él, pero no le voy a explicar, ¿no?, cómo eres tú. Al final, porque lo tuyo es tuyo, yo trabajo lo suyo es contigo suyo. y te comparas contigo mismo, no con otro. Entonces, sí que la verdad es que lo hace único. La verdad es que aquí fue muy curioso porque me hizo mucha gracia cuando me hicieron presentar al equipo. Y entonces todos me decían, bienvenida, Gemma, pero yo no tengo ningún problema, ¿eh? Y yo les decía, vale, no es un tema de problemas. No, pues me alegro, ¿no? Me alegro que no tengas problemas. Poquito a poco, con la curiosidad, me venían preguntando y me iban consultando, y a partir de aquí, pues la verdad es que fue unos días mágicos. Sí que es verdad que fue muy curioso porque al final, con una experiencia como la de los Motor FIA Games, al final dices, ostras, 82 naciones, ¿no? Bueno, que latían el motor esos días. Y me di cuenta de que otras naciones sí que es verdad que ya vienen con un equipo de psicólogos armados, ¿no? O sea, nosotros culturalmente a lo mejor no está tan introducido, pero te das cuenta que en otros países ya forma parte de su forma cultural de hacer. ¿Te fijaste en que, te digo, países, sí, regiones, bueno, ¿dónde había más? Países como Francia, Alemania, incluso, curiosamente, África. Pensé, caray, ¿no? Ya llevaban sus equipos tanto de fisioterapeutas, como nutricionistas, como psicólogos. La verdad es que quizás estamos más acostumbrados, ¿no?, a ver trabajo físico en un deporte y trabajo de alimentación en deporte. Estamos como más habituados, pero sí que es cierto que quizás en términos de... Sí, ¿no? Debe ser, ya te digo, un tema cultural, ¿no? Pero sí que es verdad que además aquí, quiero hacer notar, ¿no?, que me ayudó muchísimo el conocer yo ya a Sergi Pérez y a Axel Coronado, que para mí fueron mis embajadores, ¿no? O sea, me hicieron una gran acogida, porque además, aparte de ser unos de los ganadores, me ayudaron mucho en el camino, porque yo ya había trabajado con ellos, ¿no? Y la verdad es que me ayudó mucho que ellos me avalaran, ¿no?, mi trabajo allí, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablabas, ¿no?, me puedo imaginar esa experiencia con los pilotos, cuando tú llegas y ellos están diciendo, no tengo ningún problema. ¿Hubo que hacer mucho trabajo didáctico para que entendieran o fue una cosa bastante natural y ya rápidamente...? No, la verdad es que fue natural. Al final, yo creo que como profesional, con cautela, observas, les acompañas, estás allí físicamente, te ven, te miran. Entonces, hay un momento que su mirada es la suya y dice, ostras, no sé qué voy a contarle, pero me voy a acercar a ella. Ella porque... Entonces, le explico. Entonces tú le preguntas, ¿no?, ¿cómo ha ido? ¿Cómo te sientes? Y a partir de aquí, wow, ¿no? Al final sale como casi solo, ¿no?
pero es un tema de que ellos vean que tú estás allí presencialmente y emocionalmente, y entonces pues poquito a poco, ¿no? Ellos mismos te van abriendo el camino, ¿no? Y hemos hablado del futuro, de que siempre hay que mirar hacia adelante, de que siempre pensamos en lo que viene y no necesariamente en lo que está. Y mi pregunta es, ¿cómo ves el futuro de la psicología en el deporte? Yo te diría que cada vez más conectado, más fluido, porque yo creo que muchas veces todos tenemos claro lo que queremos o incluso lo que no queremos. Qué quiero conseguir, qué quiero tener para el mañana, pero no los cómo. El cómo llegar, el cómo entrenar, el cómo correr, el cómo trabajar en equipo, el cómo comunicarme con mi equipo, con mi copiloto o con, no sé, alguien que yo le tengo que aplicar una sanción o decirle algo del reglamento. Entonces, en ayudarles en los cómo yo creo que cada vez es más importante y cada vez más se ve la utilidad de esta función. En esto venía pensando, porque has hablado de Sergi Pérez y de Axel Coronado, que además son dos buenos amigos por también mis proyectos en el mundo de los rallies, pero claro, no es lo mismo un piloto que tiene que lidiar con un ingeniero y con unos mecánicos, que en el caso de los rallies, pues las horas que pasan piloto y copiloto encerrados, y además es que lo dicen todos, estás básicamente encerrado en una habitación, en un cubículo, con alguien que no solo le tienes que querer mucho, sino que os tenéis que entender mucho, ¿no? Entonces, claro, cada relación es un mundo, y esos cómo tienen que ser cruciales, el cómo comunicar en cada una de esas situaciones, vamos a decir, únicas. ¿Cómo enseña uno esto a un bueno, te digo un piloto, pero lo de siempre, a un deportista? Sí, cuando a veces te dicen, mira, tienes que trabajar con este piloto o con esta piloto. Entonces yo siempre insisto, quiero trabajar como mínimo con los dos. ¿Vale? Con los dos, ¿no? Con el binomio. Y a poder ser con todo el equipo. Y cuando digo con todo el equipo, es todo el equipo. Desde el mecánico, al manager, al coach que puedan tener, con todo el equipo. O sea, para mí es importantísimo. Y bueno, que se conozcan, que vuelva a lo que te decía antes, autoconozcan, ¿vale? Cuándo tienen que hablar, los códigos de comunicación, cuándo no hablar, en qué momentos todo queda dentro del coche, cosas que no se pueden decir, cosas que los rituales, porque también es verdad que hay mucho ritual es importantísimo. Y los cuándo, me imagino. Y los cuándo, pues lo de los cómo, sí. Pero sé que tú sabes señor. que hay cosas, que hay momentos para todo, ¿no? Y a veces cuando pasa algo hay que decirlo no ahora, sino luego. Exacto. Por eso te digo lo importante de trabajar con el conjunto, porque mientras un manager de equipo te dice, no, tiene que ser ya, es muy importante que todos vayamos a una. ¿Cuándo es el ya? ¿No? Ahora toca apretar, ahora toca frenar, ahora toca apostar, ahora no. Entonces es importantísimo, porque si no hay un desequilibrio, ¿no? En esos cuándos y en esos cómo. ¿Tienes experiencia trabajando con equipos muy grandes, quizás más a nivel empresarial que a nivel de deporte? Pero la transferencia es evidente. Sí. Entonces te puedo preguntar, ¿cómo es tu experiencia en ese sentido? ¿Qué cosas has visto o qué tendencias has visto dentro de...? Porque al final personas somos todos. Yo creo que cada vez más por un tema de diluir el riesgo y porque se escapan, porque hay un montón de variables, tanto en el deporte como en la empresa, la necesidad de trabajar todos en equipo. Porque la decisión de uno muchas veces es equivocada. Entonces, es importantísimo pues, trabajar en equipo, en empresa o en este deporte, o en este sector incluso. Para mí es vital, por lo que yo siempre pido y aconsejo que todo se trabaje de alguna forma con sus roles, cada cual tiene su rol, ¿no? Y sus limitaciones y sus límites, pero que haya una visión, ¿no? Global en conjunto de hacia dónde vamos, el qué, el cómo y el cuándo. Pues para ir acercándonos a cerrar, te hago 3 preguntas que suelo hacerlas, que son preguntas muy cortitas, que te puedes alargar un poquito más si da alguna cosa para más.
que siempre son un poco las mismas. Es mejor momento que has vivido en el motor, Sí. peor momento que has vivido en el motor, y alguna anécdota o historia que pueda tener cierta gracia de todo lo que has vivido. A ver, no sé, hay momentos muchos, ¿no? Pero uno me acuerdo de hace, no sé, un año así, con Neus Santamaría, en una conferencia, ven, en el circuito, entrar, abrir la puerta, wow, cuánta gente, chicos, chicas, no tan chicos, no tan chicas, y dices, madre, es cuánta gente expectante para que les expliquemos lo que hay, ¿no? Lo que se está haciendo y las posibilidades de lo que podría haber, ¿no? En ese momento te viene un subidón y dices, wow, qué responsabilidad, ¿no? ¿Qué voy a decir, no? Ese fue un momentazo para mí. El peor momento, pues... O si quieres no peor, si quieres más difícil. Bueno, que más peor difícil, suena mal, ¿no? Sí, pues perder a mi referente, a mi pulmón, a mi roadbook, que era mi padre, que me llevó a todo esto. Entonces dije, joder, ahora va y me dejas, ¿no? En nuestro mejor momento. Pero después le das la vuelta y sigues siendo, y piensas que lo haces sigue siendo mi fuente de inspiración para seguir, ¿no? Y anécdotas, pues... Hace poco, en la ceremonia de Gil Membrado y Jandrín López, Gil, 17 años, campeón Ahora ya 18 de España. ya. Ahora ya 18. Ya con el carnet, además. Con el carnet, pues les queríamos hacer una entrevista divertida, ¿no? y diferente. Y fichamos a los más pequeños que tenemos en el karting, de 6, 8 años. Y bueno, aunque les intentas, ¿no? Decía, a ver, tenéis que hacer estas preguntas. Bueno, pues claro, si salen con preguntas, y hacían preguntas súper divertidas, como si se tomaban biodramina, o si se mareaban entre ellos, si se discutían dentro del coche y sobre qué discutían, y si hacían trampas, ¿no? Entonces, claro, ante estas preguntas la verdad es que fue una entrevista súper, súper divertida. Y momentos así anecdóticos, pues en un rally en el que yo pues hacía de jefe de seguridad con mi coche 4x4 de rescate, te mandan por radio, tienes que ir al rescate de un coche que ha tenido un accidente, llegas allí y pues el piloto... Ostras, es que estoy esperando el jefe de seguridad para que me remolque, para sacar el coche, nervioso. Y tú le dices, es que este jefe de seguridad soy yo, ¿no? Entonces, bueno, pasan estas cosas, pero bueno, quedó como una anécdota más, ¿no? Y ya está. Bueno, pues Gemma, te agradezco muchísimo que hayas venido con nosotros, que además creo que nos has dado también una visión muy, muy clara, muy diáfana de lo importante que es el mundo de la psicología. Ya no te voy a decir en el deporte, creo que en general. Y esperemos, pues primero, que la gente lo entienda más, que esto sea más normal a día de mañana, que las mujeres también sigan ese camino hacia adelante, que yo creo que está siguiendo con muchísima energía, y sobre todo que vosotras y vosotros todos en el Donagas y en vuestros proyectos también con la escuela de karting, pues que también sigáis con muchísimo éxito y que tengáis fortuna y acierto a la hora de encontrar mucho talento. Muchísimas gracias. Y bueno, yo suelo decir que se animen, que se atrevan, que al final pueden llegar a este mundo desde muchas maneras diferentes, ¿no? Pues muy bien, Gemma, muchas gracias. A vosotros. Nosotros, pues esto ha sido todo por hoy, pero os esperamos con el próximo episodio de F4 Milestones de Countdown, que seguro que tendremos más invitados que nos contarán más historias de todo lo que sucede entre bambalinas en el mundo del motor. Hasta pronto.